Bueno, vamos a hablar ahora de un concepto que escuchamos mucho, que se utiliza a veces para calificar algo, para reflexionar, pero del cual en realidad tenemos que volvernos a preguntar qué significa. Y estoy hablando de democracia, estoy hablando de un concepto que tiene que ver con buena parte de los regímenes políticos hoy existentes en el mundo, aunque no todos los regímenes políticos hoy en el mundo son democráticos. ¿Y qué significa hablar de un régimen político democrático? Bueno, usualmente tiene que ver con un conjunto de reglas. Un conjunto de reglas que son aquellas que definen lo que es un régimen político democrático. Y esto merece una explicación. Esto es así porque se ha consensuado en las ciencias sociales y particularmente en la ciencia política la idea de que existe un conjunto de reglas para considerar algo un régimen democrático o no. ¿Por qué? Porque hay visiones sustantivas de la democracia. La democracia es aquella donde gobierna el pueblo por el pueblo y para el pueblo, por ejemplo, que es una definición clásica que en su momento dio Lincoln, un presidente norteamericano. Y hay otras visiones que tienen que ver con la idea de un funcionamiento ampliamente democrático en el cual todos intervienen en la decisión de todas las cosas. La verdad, en sociedades complejas como las modernas, que además tienen intereses contrapuestos, que además tienen diferencias de grupos de poder, esta posibilidad de aplicación de una democracia real, directa, al estilo griego, se vuelve complicada. ¿Por qué digo al estilo griego? Porque justamente en la antigua Grecia, que es donde surge el concepto de democracia, aparece esta idea como gobierno del pueblo porque los ciudadanos libremente en asamblea decidían todos los que eran ciudadanos. Aclaremos que en la antigua Grecia no todos eran ciudadanos, los pobladores de una determinada ciudad, sino que había también esclavos e ilotas, extranjeros, con lo cual esta idea de que la antigua Grecia era un templo de la democracia también es puesta en discusión. Lo cierto es que la democracia tiene ese antecedente y esa idea del gobierno del pueblo, que, como decía, más recientemente se agregó esta idea del gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, pero al mismo tiempo también, por las dificultades que supone, comenzó a construirse la idea de una representación. Y la idea de una representación supone que hay algunos que en nombre de ese colectivo que integran el pueblo de una determinada sociedad, de un determinado estado, son aquellos que gobiernan en nombre de ese pueblo. Ahora, para que esto suceda puede haber diferentes formas de que esto se lleve a la práctica. En general, hoy en día, cuando hablamos de democracia, hablamos de un régimen representativo en el cual hay alguna forma instituida de votar y elegir a representantes de esa voluntad popular general y que son ellos los que periódicamente tienen que ser puestos en discusión a partir de un sistema de reglas. ¿Qué significa un sistema de reglas? Bueno, significa otra vez referirnos al concepto de régimen político y en particular significa referirnos a una cosa o un concepto, mejor dicho, que inventó Dahl, que es el concepto de poliarquía, que ustedes van a encontrar en el libro Herramientas, desarrollado por un texto de Margarita Valle, que está refiriendo a aquello que puede ser considerado en concreto en las sociedades modernas como lo más parecido posible a una democracia, entendiendo que no lo es en un sentido puro, sustantivo y estricto. ¿Por qué? Porque remite a un régimen en el cual es posible elegir representantes, es posible hacerlo sin que haya ningún tipo de cortapisa o de forma que evite que se puedan presentar aquellos que quieran ser candidatos, es decir, que no haya ningún tipo de restricción para que cualquier ciudadano de un determinado estado sea posible de ser candidato y representar a otros. Esto significa que tiene que haber o tiene que poder haber distintas opciones a través de partidos políticos, agrupaciones o equivalentes, que tiene que haber distintas ideas, que tiene que haber forma de que haya representatividad de mayorías y minorías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso constituye algo que toma de distintas formas en distintos países. Aquellos que tienen un régimen político, democrático, representativo, federal y presidencialista, como es el caso argentino y el de la mayoría de los países de América Latina, otros que tienen regímenes que son democráticos, pero son parlamentarios o semiparlamentarios, que no son federales, como es el caso de muchos países europeos, donde el presidente mismo o el primer ministro es elegido a partir del voto indirecto, como puede ser el caso de Gran Bretaña o de Alemania o de Italia,
Es decir, distintas situaciones posibles que están contempladas dentro del concepto democracia. Ahora, este concepto de democracia, insisto, en las democracias modernas en general nos remite a esta idea de poliarquía. La idea de que ciertos conjuntos de reglas son respetados de modo más o menos regular, con algunas posibilidades de alteración, que siempre son materia de discusión, porque para eso también existen distintos tipos de controles, algunos internos de los propios estados, la mayoría de las veces, y a veces cuando hay procesos que tienen discusiones más complejas o que están más mediados por situaciones que no pueden ser resueltas internamente, con la participación de observadores electorales internacionales. Pero en cualquier caso, la regla número 1 tiene que ver con esto de que exista la posibilidad de periodicidad de los mandatos y de presentación libre de cualquier tipo de proscripción por parte de cualquier ciudadano que, por supuesto, tenga las condiciones necesarias para ello. Es decir, no cualquier ciudadano, sino todos aquellos que están en condiciones de, para eso obviamente tendrán que ser, según el país, mayores de edad, no tener antecedentes o causas penales, en otros casos podrá ser. Es decir, depende del país en concreto qué es lo que se haya planteado y qué es lo que se haya aceptado en ese contexto concreto. Pero en todos tiene que haber la posibilidad de que haya una competencia libre de proscripciones y que a su vez esa posibilidad esté ampliamente reconocida también al interior de esa sociedad y exteriormente, aunque esto tiene algunos peros que ya vamos a hablar de ellos.